¿Cuál es la importancia de leer las escrituras? ¿Cuál es la importancia de leer escrituras? Y voy a dejar a mi hermano Tommy para que sea el que comience, amén, con la pregunta. ¿Cuál es la importancia de leer la escritura, hermano Tommy? Bien, Dios les bendiga a todos nuevamente. Como dije anteriormente, es un privilegio hermoso, ¿verdad?, compartir con ustedes esta contestación que mayormente, ¿verdad?, a esta pregunta que comúnmente la mayoría de la gente se hace, el por qué leer la Biblia, el por qué leerla. Y pues ahí vamos a conocer varios puntos, el por qué leer la Biblia. En la clase anterior o en el tema anterior, la primera pregunta, ¿verdad? Daba por inicio el hermano Luis de cómo, ¿verdad?, si la Biblia era veraz o no. En este punto es bien importante que la Biblia como nosotros la conocemos, como nuestra fe, como nuestro fundamento, como la palabra inspirada por el Espíritu Santo. También hay gente que lee la Biblia de un punto de vista histórico, le quitan lo que es la inspiración, pero para nosotros, la gente de fe, Luis, la gente de fe tenemos que entender que fue un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y ahí vamos a conocer la verdad. La verdad, pues mire, tenemos que entender que sabemos que desde el inicio el hombre y la mujer, ¿verdad?, cayeron en pecado. Ese es el pecado inicio, ¿verdad?, la caída del hombre. Pero hay un plan de salvación, un plan de redención, que solamente a través de la Biblia podemos encontrar nuestras contestaciones para aquellas preguntas. La Biblia, como dije anteriormente, no es un libro más. Eso hay que aclararlo. Mucha gente lo tiene como un libro más y se respeta. La Biblia no es un libro más, la Biblia no se lee. Parece una contradicción, pero la Biblia se escudriña. Un verso bíblico, ¿verdad?, que Jesús dijo en San Juan capítulo 5, verso 38, y aquí está hablando Jesús para que no quede duda, ¿verdad?, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es Jesús hablando, ¿verdad? Y es que el plan de redención, el plan de redención del hombre, del ser humano, que humanamente no había alternativa, Luis, no había una solución para encontrar ese camino roto, ¿verdad?, ese pecado. A través de las escrituras podemos, ¿verdad?, conocer muchas cosas. Podemos conocer a Dios, qué Dios exige, qué Dios le agrada, qué a Dios no le agrada. A través de las escrituras vamos a encontrar muchas cosas. Lo importante de leer la escritura, vamos a ver cómo podemos definir esto en un punto bien entre medio, hermano Luis, entre medio, porque ahí vas a conocer la verdad. La Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La importancia de leer la Biblia, hermano, es conocer el carácter, conocer el plan de Dios a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Y es importante escudriñar las escrituras, hermano Luis, porque ahí vamos a conocer a cabalidad el plan de Dios. Y es importante, hermano Luis, porque a través de ella nadie te puede engañar. ¿Por qué aclaro y hago esta aclaración? Porque hay mucha gente que están en cestas de error, que cargan una Biblia, hermano Luis, que leen una Biblia. ¿Sabe? Hay que tener mucho cuidado cuando se lee la Biblia. Cuando se lee la Biblia hay que buscar la dirección del Espíritu Santo. Hay que conocer, ¿verdad?, que la Biblia tiene un lenguaje literal, poético, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético. Pero hay cosas que están establecidas en la Biblia que no se pueden trastocar, hermano Luis. ¿Verdad? Para no ir en un punto muy directo, la mayoría de las sectas de error o la mayoría de los concilios tienen algunas dogmas, y dogmas son reglas por hombre, y no está mal, pero cuando adjudicamos el verso bíblico a las dogmas de hombre, ahí vamos a confrontar y tener problemas. ¿Por qué tener problemas? Porque la Biblia no se escribió en el lenguaje puertorriqueño. La Biblia tiene un contexto histórico. La Biblia tiene un contexto histórico, la Biblia tiene una cultura. Y el problema es que a veces nosotros adjudicamos esa cultura a la nuestra y va a haber un choque. A través de las escrituras vamos a encontrar muchas cosas interesantes. De hecho, quiero hacer la aclaración, hermano Luis. También los que escudriñan las escrituras, y hay que tener mucho cuidado, los grandes estudiadores de la Biblia
se ha descubierto que han sido los hombres más herejes de la historia. Por eso es que hay que tener cuidado, sí. Porque mucha gente dice, bueno, si yo estudio las escrituras y profundizo, el problema es sacar la inspiración, sacar el Espíritu Santo y leerlo como un libro más. Y es ahí donde está el problema. Quiero leer unos versos bíblicos, si me lo permite, rapidito, para que entonces tú prosigas con tu parte. Y es que en San Juan capítulo 5, en el verso 24, Jesús hablando, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El capítulo 14 del verso 21 también de San Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es Jesús hablando, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, está hablando Jesús, y me manifestaré a él. Wow. O sea, que al tú amar la palabra de Dios, escudriñarla, va a haber una manifestación, según lo que está hablando Jesús, y como Jesús hablaba la verdad. Y dice en el verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Y esto es también bueno aclararlo, ¿verdad? Que la Biblia también hay mucha gente que la tiene como un amuleto. Salmo 91 lo tiene en el pasillo. Salmo 23. Exacto, Salmo 93 y todos estos salmos, ¿verdad? Que no son malos, son buenos. Pero tratemos de, yo decía en la primera pregunta que tuvimos en la primera sesión, que el diablo, el Señor lo reprenda, a él no le preocupa el conocimiento que tú tengas de las Escrituras. Eso es. A él lo que le preocupa es ¿cuánta Biblia tú crees? ¿A cuánta Biblia tú crees? Y es importante escudriñar las Escrituras, Luis, por muchos motivos. Porque en ellas sabremos lo que Dios exige. ¿Cuál es el carácter de Dios? A veces el ser humano, y por decirlo, incluyéndome obviamente a mí, siempre tratamos de justificar nuestros hechos, nuestra vida, para que la Biblia no nos confronte, porque la Biblia nos confronta. La Biblia exige cómo tú debes vivir, y no la Biblia, sino el inspirador, el verbo, la palabra, o sea, Dios hablando, ¿verdad?, al hombre, porque esta es la voz de Dios en la tierra, la palabra, y la palabra siempre va a buscar la forma de que el hombre natural, que es el que básicamente fue el que Dios creó, pero el hombre espiritual, el alma y el espíritu, son los que convergen, ¿verdad?, dentro del ser humano para que podamos entender el misterio del plan de la salvación. Y, ¿verdad?, poniéndolo un poquito jocoso, en la Biblia hay reglas. Seguro. Hay reglas, en la Biblia hay reglas. El sometimiento es bien importante, la obediencia a la palabra de Dios, vivir la palabra, no solamente hablarla y predicarla, vivir lo que, ¿verdad?, lo que está establecido. Y es como yo siempre pongo este ejemplo, cualquier tipo de deporte, o vamos a poner el baloncesto, Luis. El baloncesto, cuando usted va, si usted está en un equipo, hay reglas. Usted no puede ir a la cancha de baloncesto, tomar el balón o la bola de baloncesto, patearla, tirarla, no, porque lo van a sentar. Exacto. Si usted no va también con el uniforme, lo van a sentar. O sea, hay iglesias, ¿verdad?, hay templos, por decirlo de la manera, que hay unas reglas que se deben respetar. Hay un pastor que se debe respetar. Pero la Biblia debe ser examinada, escudriñada, ¿verdad?, con una forma cuidadosa, pero sin quitarle la inspiración del Espíritu Santo, hermano Luis. Amén. Y viendo, ¿verdad?, la importancia de, como hablábamos, ¿verdad?, hablaba nuestro hermano Tommy, la importancia de la primera, ¿verdad?, parte de preguntas y respuestas, fue las evidencias que nosotros, ¿verdad?, que buscamos información, ¿verdad?, y inspirados, ¿verdad?, por la ayuda del Espíritu Santo, traerla, ¿verdad?, al programa Ven a Cristo Jesús, para poder entrar a la segunda pregunta. Gloria a Dios. Nosotros en la primera intervención le hablaron, mira, de arqueología, de ciencia, de temática. Hablamos de diferentes partes de las escrituras donde nosotros podemos confirmar de que son ciertas, de que hay evidencia y mucha evidencia, y en la cual nosotros tenemos que dejarnos llevar. La Biblia, hermano Tommy, yo siempre he dicho que es el manual de instrucciones para el ser humano. Amén. Es el manual de instrucciones para el ser humano, y siempre hago la comparativa de cuando nosotros compramos una silla o una mesa. Cuando nosotros compramos un artículo y abrimos ese artículo, algunas veces a mí me ha pasado que yo quiero montarlo a mi forma.
sin leer las instrucciones. Entonces, cuando voy a montarlo, o queda coja, le faltaron piezas, o sobraron tornillos. Entonces está la famosa excusa de que no, esos tornillos siempre vienen de repuesto, siempre sobran. No es que sobran, y no es que quede coja, y no es que se dañe, ¿verdad? Nosotros leer las instrucciones es montarlo bien para que esa pieza sea duradera. Exacto. Si nosotros no leemos las instrucciones del artefacto o del artículo que nosotros compramos, no va a ser duradero, y pues posiblemente si es una silla, a los par de meses te vas a caer porque está floja. No van los tornillos donde van, las piezas donde encajan. ¿Ve? Y yo siempre comparo eso con las escrituras, ¿verdad? Porque las escrituras nos enseñan la manera en que nosotros tenemos que comportarnos, la manera en que nosotros tenemos que dirigirnos, la manera de la regla, gloria al Señor, que las escrituras dicen que nosotros tenemos que dejarnos llevar. La Biblia tiene tantas cosas poderosas que la Biblia te da consejo en cada una de las áreas. Te da consejo de cómo tú tratar a tu hijo, cómo tú tratar a tu esposa, cómo las mujeres tienen que tratar a su esposo. O sea, es amplia. Entonces, pues seguro, si es del Creador, es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, que es inspirado por Él, por lo tanto, Él sabe lo que a nosotros nos conviene. Amén. El problema está, y esta es otra comparativa que siempre me gusta hacer. El problema está, Tommy, que yo siempre comparo el no leer las escrituras en un mundo sin semáforo. Sin dirección. ¿Cómo sería un mundo sin direcciones de tránsito? ¿Cómo sería un mundo sin semáforo? Mira, nosotros nos podemos ir aquí cerquita a Morovi. Antes Morovi, cuando existía la luz intermitente, ¿cuántos accidentes no hubieron en la luz intermitente que ahora tuvieron que cambiarla a una luz normal? O sea, los que son de Morovi saben lo que les estoy hablando. Por lo tanto, los semáforos nos dan las señales de que nosotros tenemos que, ¿verdad?, cogernos a esas señales para que no haya accidentes, para nosotros no lastimarnos. Pero las escrituras, el problema del mundo es que el caos del mundo es que han sacado las escrituras. Primero de los gobernantes. Tribunales, que antes de los tribunales, cuando ¿verdad?, ellos iban a jurar, ¿verdad?, el protocolo de ellos era sobre una Biblia. Ahora no, ahora tienes que levantar la mano y repetir lo que ellos dicen. O sea, han tratado de sacarlo, la sacaron de las escuelas, la sacaron de los tribunales, la sacaron los gobernantes. Ya los gobernantes ya no hacían caso. Bueno, el libro de Reyes. Tú puedes ver el libro, léanse en los libros de los reyes. Cada rey que subía, cada rey que caía. ¿Por qué? Porque no se dejaba llevar por las instrucciones, ¿verdad? No se dejaban llevar por la ley. Y por lo tanto, no tenían dirección. Y alguien sin dirección, una, se pierde. Dos, puede tener un accidente porque no tiene dirección. Y otra, que su vida se pueda cortar. En Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, lee de esta manera: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vuelvo y repito, Oseas 4:6, para los que apuntan. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y mira el importante, el significado de perecer. La palabra perecer significa, uno, morir. O sea, mi pueblo, en otras palabras, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Segundo, padecer. Mi pueblo perece. Y tercero, consumirse. Mi pueblo se está consumiendo por la falta de conocimiento de las escrituras, hermano Tommy. Por eso es bien importante recalcar todos esos puntos. Me gustó la analogía que utilizaste ahí ¿verdad? De las instrucciones de la silla o de la mesa. Es que la Biblia prácticamente es una brújula. O sea, yo soy de los que siempre, y esto es una opinión muy personal, usted no tiene que compartir, ¿verdad?, exactamente la opinión de nosotros, pero yo siempre he dicho que Dios ha sido tan y tan maravilloso que dentro del plan de redención, no solamente, o sea, con el hecho nada más de tú pensar, hermano Luis, que un Dios sumamente poderoso, que dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Oye, se hizo carne. Y ahí donde muchos teólogos, ahí empieza el conflicto. ¿Y por qué traigo esto? Porque lo quiero traer de forma, ¿verdad?, algo poderoso, que el Dios del cielo
se haya hecho carne, hermano Luis, y haya habitado entre nosotros, entre los seres humanos, ¿verdad? Y vimos su gloria, como dice Juan, ¿verdad? Que estuvieron allí, y esos fueron testigos oculares. Y no solamente fue y cumplió el propósito de Dios, que murió en la cruz del Calvario, sino que Él resucitó al tercer día. Y eso es lo que nosotros los cristianos resaltamos. El sacrificio fue maravilloso, fue perfecto, pero si no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe. Y es ahí donde yo quiero entrar. Cuando tú conoces la verdad del Evangelio, cuando tú conoces las Escrituras y la crees como está escrita, inspirada por el Espíritu Santo, algo tiene que suceder, hermano Luis. Algo tiene que suceder en la vida del ser humano. Creer que el Dios del cielo ahora no mora en un templo, como dice la Biblia, ahora mora en este templo, en el cuerpo. Wow, eso le explota la cabeza a cualquiera. Que el Dios del cielo decidió morar dentro de nuestros corazones. Mira, hermano, eso es para gozarse. Y mira, Dios fue tan bueno que no solamente resucitó, sino que dejó dentro del plan de salvación unas escrituras, un mapa para ir al cielo, una brújula. Aleluya. Es una brújula, o sea, tú quieres conocer a Dios, tú quieres saber lo que Dios exige, cómo tener salvación, como el verso que yo leí, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dan testimonio de Jesús. Mira, la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, el autor principal es Jesucristo. Cuando tú quitas esa ecuación de las Escrituras, vas a tener problemas. Bueno, la Biblia dice más. La Biblia dice que por cuanto no creyeron a la verdad que es Jesucristo, pues dice que un espíritu de error le fue enviado. Y ahí es que, mira, Luis, esto se va a poner interesante. Yo siento la presencia de Dios, porque, wow, es algo terrible. Mira, hermano, cuando usted quita la ecuación a Jesucristo, por eso hay tantas cestas de error. Hoy en día, el nombre de Jesucristo es de piedra de tropiezo a mucha gente que predica supuestamente el Evangelio. El nombre de Jesucristo lo quieren borrar de las Escrituras, pero es que no pueden, hermano Luis. ¿Por qué? Porque Él fue el inspirador, Él es el verbo, Él es la palabra. O sea, una vez un amigo me dice que la Biblia estaba llena de errores. De errores. Y yo le dije, bueno, si tú me consigues aunque sea uno, no te estoy pidiendo 5 ni 10, uno, yo dejo de leer mi Biblia y la voto. Eso fue lo que yo dije. Porque la Biblia se hizo carne. La palabra se hizo carne, que fue Jesucristo. Y Jesucristo fue perfecto. Bueno, no hubo engaño en su boca, hermano Luis. Eso es. La certeza de escudriñar las Escrituras. Gloria a Dios. Nos da el encuentro. Chocamos con la verdad. Aquello que pensábamos que estaba correcto ante la presencia de Dios, es ahí cuando, oye, me viene el verso bíblico cuando tú me estabas hablando de que es como un espejo, ¿verdad? Y es interesante porque cuando tú te confrontas y te ves en el espejo de las Escrituras, tú decías, wow, si yo pensé que lo que yo estaba haciendo estaba bien delante de los ojos de Dios, y ahora veo que es todo lo contrario. O sea, la única forma de tú llegar al conocimiento de la verdad es escudriñando, pero sin quitarle la inspiración, porque ahí vienen muchos, ¿verdad? Hay mucha herejía en cuanto, ¿verdad? Y se cree que los grandes herejes de la historia fueron gente que escudriñaron, entre comillas, porque el que tiene el Espíritu Santo tiene la verdad. Eso es. Ahora, hay que escudriñar la Biblia sin quitarle la inspiración del Espíritu Santo, hermano Luis. Eso es, amén. Y como hablábamos, ¿verdad? Que la palabra es la brújula, es la guía, la que nos guía a nosotros hacia el camino donde nosotros tenemos que dirigirnos. Santo. Josué le tocó, amén, una de las partes más importantes, y era ser el sustituto de nada más y nada menos que Moisés. ¿Sabes? Estamos hablando de un tipo que dividió el mar. Estamos hablando de un tipo que le daba la piedra y la piedra botaba agua. Estamos hablando del tipo, amén, que se sometía a la obediencia de Dios. Aquel que también, amén, subió al monte y le dieron los 10 mandamientos. ¿Sabes? Estamos hablando de Moisés. Y yo imagino, hermano Tommy y queridos oyentes que me escuchan y compartan esta bendición, amén, para que sea de ayuda, amén, a las demás personas y las ayudes a evangelizar. Y yo imagino esa carga que Josué tenía que tener. La presión, o sea, ¿quién soy yo para sustituir a Moisés? Zapatos me quedan grandes. Zapatos grandísimos. Ahora bien, Dios le dio a entender a Josué, gloria a Dios, que no era Moisés, sino era el Dios que Moisés creía.
Entonces, cuando nos vamos a Josué 1:8, dice de esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces, mira qué poderoso, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra no dice que a los que aman a Dios todo obra para bien. Entonces, la clave de esto es primero meditar en ella. Como dijo nuestro hermano Tommy, no es solamente leerla. Y como decía, no solamente también escudriñarla, sino tener esa revelación, tener, ¿verdad?, esa intimidad con el Señor. Orar: Señor, revélame, Señor, ilumina mi mente, porque la Biblia ya está revelada. Ilumina mi mente, Señor, para ver qué tú me quieres hablar. Señor, yo necesito que tú me guíes. Entonces, cuando tú te pones a escudriñarla y te pones, ¿verdad?, a meditar en ella. O sea, que cuando tú lees un verso y tú te pones a meditar, ¿qué Dios me quiere decir? Aleluya. Entonces Josué se dio de cuenta que aunque Moisés era obediente, gloria al Señor, que era una también de las cosas, pero se dio de cuenta que, espérate, que no tanto era Moisés, sino era el Dios de Moisés. El Dios. O sea, estamos hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Estamos hablando del que creó el mundo. Estamos hablando del que creó todas las cosas, el que nos creó a nosotros, del polvo de la tierra. Entonces, Él nos dejó, gloria al Señor, unas escrituras para nosotros leerlas. Y nosotros dejarnos llevar. También la palabra dice en el Salmo 1, del 1 al 3, dice de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hasta ahora todo el mundo estará pensando: wow, ¿verdad? Qué bueno que no nos sentamos con esto, con lo otro, pero van a ver la clave de eso cuando lea esto. Ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ahí está la clave. Ahí está la clave. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Nuevamente la palabra medita. En su ley medita de día y de noche nuevamente. Será con, mira el beneficio, Tommy. Es que el Salmo 1 está poderoso. Está poderoso. Gloria. Mira los beneficios de tu meditar en la palabra del Señor. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, o sea que nunca tendrá escasez. Eso es así. Siempre tendrá esa fortaleza, porque va a estar siempre alimentándose del agua. Amén. Que da fruto en su tiempo. Gloria. Y su hoja no cae. O sea que no vas a perecer. Gloria al Señor. Y todo lo que hace prosperará. Pero la clave de estos 3 versículos que yo leí es: y en su ley medita de día y de noche. Cuando tú meditas de día y de noche, primero no te sientes en silla de escarnecedores. Porque si tú lees las escrituras y las entiendes como ella es, gloria al Señor, no te sientas en silla de escarnecedores, gloria al Señor. No coges consejo de malo. Porque entonces, cuando tú lees las escrituras, te da discernimiento. Vas a poder discernir lo bueno y lo malo. Amén. Entonces vas a saber cuál es el consejo malo y vas a saber cuál es el consejo bueno, hermano Tommy. Es bien importante, tocaste unos puntos sumamente importantes y quiero, ¿verdad?, ir por la línea, porque es que el Espíritu Santo está terrible. Mira, cuando usted y yo como cristianos, estamos hablando, ¿verdad?, como si fuéramos gente que, supongamos que diéramos el ejemplo que fuéramos gente que no tuviéramos fe, que la Biblia no tuviera credibilidad, que fuéramos gente incrédula. Hay gente que yo dije al principio que lee la Biblia desde el punto de vista histórico. Pero la Biblia, la palabra de Dios por sí sola tiene poder. Eso es. O sea, hay gente que no cree en el poder que tiene la palabra de Dios, pero la palabra por sí sola tiene poder, hermano Luis. Poderoso. Y es ahí donde el hombre, por más carnal que quiera leer la Biblia, mira cómo lo puse, por más carnal que quiera leer la Biblia, tu alma y tu espíritu que moran dentro de ti, comienza una revolución.
comienza a tener vida por la palabra, porque la palabra está diseñada para esta función, poderoso Dios, que es la tricotomía, que es la palabra, ¿verdad?, teológica, el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Es la palabra la que va transformando y va llenando tu vida, y es ahí donde vas conociendo a Dios. Pero me preocupa la agenda, Luis, la agenda que el mundo, aleluya, la gente sin temor a Dios, empiezan a distorsionar la palabra de Dios. No, es más, mira, hermano Luis, para no seguir por el mismo rumbo, ahorita tú tocaste un punto donde están quitando la Biblia de muchas, ¿verdad?, de muchas escenas, pero fíjate qué coincidencia que a pesar de que un hombre comete un delito, cuando visita la cárcel, puede tener una Biblia. Y son cosas que son chocantes, porque tú dices, pero si le hubieses dado las escrituras, la Biblia se escudriña, ¿verdad? O sea, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Poderoso. Cuando quitamos la Biblia, cuando dejamos de creer lo que dice la Biblia, porque mira que ahora voy a los creyentes, ahora yo voy a los creyentes. Dijo ahorita que la Biblia tiene un contexto histórico, un contexto cultural. No se escribió en el lenguaje puertorriqueño. Exacto, las culturas no son las mismas. No son iguales. El peligro es tú adjudicar el verso bíblico y rápido darle una interpretación y ir a una exégesis del verso bíblico y decir, es que yo opino y yo creo que es esto. Mira, las opiniones son buenas, se respetan, pero cuando tú distorsionas y tú pones el verso bíblico, adjudicar el verso y lo quieres ajustar a mis caprichos, ahí vas a tener problemas, porque ahí entonces no está la inspiración. O sea, la revelación está desde Génesis a Apocalipsis, está todo revelado a través de las Escrituras. Dios se reveló al hombre porque Él quiso, porque a Él le plació, porque Él nos amó. Ahora, el problema está, y esto yo siempre lo recalco a aquellos que me conocen, yo soy bien, ¿verdad? Me gusta hacer un poco hincapié en este tema, es que ¿cómo es que si tú tienes una relación, como dice el verso bíblico, que vienen a morar a vosotros, Dios viene a morar dentro de nosotros? Porque yo lo leí al principio de Jesús hablando. ¿Cómo es posible que hayan cristianos, hermano Luis, que no pueden leer ni siquiera un verso al día? Tú te imaginas, mira, hermano Luis, cuando tú tienes una amistad con alguien, si tú sales desde por la mañana y está todo el día con esa amistad, si tú no hablas, o sea, gente que no lee y gente que no ora, ¿cuál es la diferencia? Cuando oramos hablamos con Dios, pero cuando leemos la Biblia Dios nos está hablando. Exacto. O sea, yo a veces no comprendo. Yo sé que hay momentos en que estamos afanados ¿verdad? Y tratamos de nuestra vida en el afán. Se nos olvida a veces hasta de leer o orar y decir como una forma jocosa, Señor, lo mismo que te dije ayer te digo hoy, me tengo que acostar porque estoy cansado. No. O sea, si yo salgo con un amigo todo el día y no le hablo, ¿qué va a pasar? El amigo mío se va a incomodar. O sea, si él está con nosotros, pasado algo, ¿qué le estará pasando? Exacto. Y mira, hermano, nosotros hablamos de un punto de vista espiritual real. Cuando Dios viene a morar en vosotros, hermano Luis, es algo tan hermoso. Oye, hay gente que te ven hablando solo dentro del carro y el hermano Luis se volvió loco. Es que estás hablando con el Señor. Pero es necesario escudriñarla, leer un verso bíblico. Si tú no es que tú te lees la Biblia, ¿verdad? Tratar de leer la Biblia en un día, en una semana, sino que tienes que tener cuidado cuando tú lees el verso bíblico de lo que ya dijimos, no quiero ser repetitivo, de la inspiración, del contexto histórico, del contexto cultural, todo eso, y buscar las fuentes que son importantes, Luis, porque estas cestas de rol, por ahí las cestas de rol están, mira, hermano, engañarán si fuera posible a uno de los escogidos, hermano Luis. Eso es amén. No, y entonces, con la me gusta la comparativa porque también yo siempre he comparado, cuando tú amas a una persona, vamos a ponerle el punto literal de cuando tú estás con tu pareja. Cuando tú estás conociendo a tu pareja, ¿qué tú haces? Bueno, tú tienes que conocer los gustos. Tienes que conocer los gustos, tienes que conocer lo que le incomoda, tienes que conocer lo que a esa persona le gusta. ¿Para qué? Para poder, ¿verdad? Para enamorar a esa persona, para que esa relación sea duradera. ¿Por qué? Porque se entienden, las dos partes se entienden. Y es lo mismo, imagínate si nosotros como pareja, amén, no buscamos esas partes especiales. Gloria a Dios. O sea, van a haber primero muchas peleas.
Aunque la relación normalmente siempre las hay porque somos humanos, amén, pero van a haber peleas de más. ¿Por qué? Porque no se entienden. Hay personas que dicen, no, yo peleo mucho, es que yo no entiendo, yo no lo entiendo porque a lo mejor no has puesto, amén, el interés de conocer lo que a esa persona le gusta. Con Dios pasa lo mismo. Amén. Con Dios pasa lo mismo. Cuando nosotros leemos las escrituras, vemos las cosas que le gustan a Dios. Hacemos lo contrario. Y hacemos lo contrario. Entonces, vemos, aleluya, lo que a Él le agrada. El camino que Él quiere que nosotros cojamos. ¿Ves? Que nosotros, ¿verdad?, caminemos por el camino. Que nosotros podamos conocer a Dios para nosotros poder obedecerle. Porque si yo no conozco, ¿verdad?, a la escritura, si no leo la escritura, yo no conozco al Señor. Amén. Podremos orar, como dice nuestro hermano Tommy, podemos orar todo lo que quieran. Pero cuando leemos las escrituras, primero lo conocen más a fondo. Amén. Cuando leemos la escritura vas a saber quién es el que te está hablando. ¿Ves? Porque algunas veces hay sueños y hay situaciones en que se las adjudicamos a Dios y cuando las llevas a la escritura es todo lo contrario. No pegan y no van al filtro bíblico. ¿Ves la importancia? Pero eso es la próxima pregunta de si Dios habla o no habla. Entonces, gloria al Señor, en Santiago, para los que apuntan, en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al 25. La voy a leer en la traducción lenguaje actual. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan ustedes mismos. Y les pasará lo mismo a quienes se miran en un espejo, como hablamos ahorita, tan pronto se van, se olvidan de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y le obedecen, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta. Y mira la parte más importante, y los libera del pecado. Discernimiento, podremos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso nosotros siempre estamos recalcando, y yo siempre en las prédicas, Tommy, recalco, hay que leer las escrituras. Claro que sí. Amén. Quiero leer este último pasaje, gloria al Señor, para no extender mucho este tema, para pasar el próximo rápidamente. Primera de Juan, capítulo 1, para los que apuntan. Primero de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Lee de esta manera. Esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. Es un misterio, gloria a Dios. Refiriéndose al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Maestro. Le escribió para contarle lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantendremos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. O sea que al leer la Escritura nos mantiene unidos. Amén. A Cristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien la da, ¿verdad? Que es la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Juan, un discípulo amado, casi nada. Hermano Tommy, si tienes algún punto más que tocar.